Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Lorna, por la presentación. Muchas gracias a los amigos de la Universidad de Valparaíso por la oportunidad de dirigirme y poder presentar este trabajo, ¿no? Estas informaciones que espero que sean de mucha utilidad para todos los asistentes, ¿no? Em, Aquí voy a compartir la pantalla. Sí, me avisan, por favor, si pueden ver. Así es, se ve su presentación. Ok, bien, gracias. Para iniciar, ¿no?, esta presentación voy a presentar un video, ¿no?, que resume un poco la motivación de este tema. Primeramente, ¿no?, quisiera decir un disclaimer, que todos los datos basados en esta presentación son basados en investigaciones independientes y de acceso público, ¿no? Se trata de informaciones que están accesibles a cualquier persona que desee investigar sobre el tema, ¿no? Meu caminhão. Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora. Vira o caminhão e racha fora. Volta, Zé. Volta. Barragem da Samarco acabou de estourar. Tá invadindo a roça aqui em Camargos, a roça de Adriana. Igualzinho o tsunami, ó. O carro tá lá embaixo. Oi! Tá não! Esquenta não! Olha o caminhão aqui embaixo, ó! Caminhão do Zezé. Nós estamos acabando de fazer o enterro dele, ó.
Enterro do caminhão de Zezé. A casa de Sozé. Oi. Ah, nós estamos... Então nós temos que sair correndo aqui e avisar os outros. Então vambora! Estamos aqui na ponte Rio Doce, cidade de Rio Doce. De Mariana aqui, 100 quilômetros. A lama da barragem chegando aqui, ó. Esse aqui é o famoso Rio Doce, que vai parar lá em Governador Valadares, deságua lá em... acho que é Colatina, no Espírito Santo. Essa barragem aqui praticamente acabou, né? Gerava energia aqui na usina hidrelétrica Risoleta Neves, aqui no município de Santa Cruz. Sí, bueno, este es el río 12, ¿no? Río Dulce, sería en español, que se vio afectado por la ruptura de la presa de Fundão. Está casi 100, en esta región está casi 100 kilómetros de la ruptura. Y vemos cómo ha sido afectado, ¿no? Con toda la contaminación de los relaves, ¿no? Ok, la ruptura de la presa de Fundão es la característica de esta presa, ¿no? Vemos aquí en la imagen, tiene una altura de 130 metros. Fue construida por método de aguas arriba y los relaves son producto de la minería de hierro, ¿no? ¿Qué son los relaves? Los relaves son los residuos, los desechos, producto del proceso de beneficiamiento del mineral, ¿no? Es la parte no económica de la roca, se puede decir, ¿no? Y que están depositados, en este caso, dentro de un depósito de relaves, ¿no? Con una presa de contención. La ruptura se dio el 5 de noviembre de 2015, aproximadamente 6 años atrás. Tuvo víctimas fatales, ¿no? 18 y un desaparecido, y es calificado como el mayor desastre ambiental de Brasil, ¿no? Hasta ahora. 62 millones de metros cúbicos de relave fueron lanzados al medio ambiente producto de esta ruptura. Vemos aquí los tipos de relaves según su granulometría. Vemos en la parte izquierda los relaves arenosos o relaves gruesos, y en la parte central los relaves finos, ¿no? Que tiene una consistencia de arcilla. Y en la figura a la derecha está un espécimen intacto de ese relave fino. ¿Por qué es importante? Esto hace toda la diferencia en el comportamiento. Vemos la curva granulométrica de esos dos tipos de relaves. El relave arenoso y el relave fino, ¿no? El relave fino prácticamente pasa la mayoría de 200. El concepto de la presa, ¿cómo fue el diseño original, no? El diseño original
el concepto fue la construcción de 2 diques, un dique 1 y el dique 2. El dique 1 iba a contener los relaves arenosos, en la parte más baja. Y el dique 2, el relave fino, aguas arriba, ¿no? Con fines de terminología, adoptamos el término hombro izquierdo en la parte este y hombro derecho en la parte oeste, ¿no? Cuando vemos desde arriba, aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Es la terminología usual de empresas. Y aquí vemos una sección típica, ¿no? Del hombro derecho, que es este de aquí, ¿no? Vemos una sección en esta parte. Tenemos el dique 1 y el dique 2. ¿No? Entre el dique 1 y el dique 2 iban a colocarse, ¿no? Los relaves arenosos, paulatinamente a lo largo del tiempo, en años. Esto no iba a ser rápido, ¿no? Y a cada crecimiento de la presa se construyen pequeños diques, ¿no? En la frontera de la presa. Y atrás se tiene el relave fino, ¿no? Que es de menor resistencia, menor permeabilidad. Como un concepto también para permitir desaguar el agua de infiltración, se tiene un dren de fondo, ¿no? En este dren iba a conducir el agua que percola o infiltra hacia afuera de la presa, ¿no? Esta región, el ancho, ¿no? del sector de relaves arenosos estaba diseñado que tendría que tener una faja de 200 metros de ancho. Ya el hombro izquierdo no tenía este dique 2, y esto fue algo que influenció en la falla, como vamos a ver más adelante, ¿no? El hombro izquierdo, estamos hablando de esta región aquí. Esta región no tenía el dique 2. Entonces había un contacto directo, ¿no? Entre los relaves finos y relaves arenosos. Adicionalmente, estaban proyectados y también fueron construidas 2 galerías. Aquí vemos en línea negra y línea roja. Estas galerías iban a interceptar, captar el drenaje que viene de los taludes adyacentes, ¿no? O sea, de drenaje que infiltra en la región adyacente, ¿no? Tanto del lado este y oeste. Y iba a conducir esa agua de drenaje hacia afuera también hacia afuera de la presa, ¿no? Como sabemos, en Brasil es una región tropical, ¿no? Que llueve bastante, ¿no? Este es el concepto, ¿no? de infiltración de agua hacia el dren y la conducción hacia el exterior, ¿no? El dique 1 se terminó de construir en octubre de 2008 y el inicio ya del apilamiento del relave fue iniciado en abril del 2009. Ya al inicio, ¿no? de la operación, ya ocurrieron algunos problemas, ¿no? Hubo una erosión interna en el dique 1, conocido como piping, ¿no? En inglés. Entonces hubo una erosión interna que condujo, ¿no? parte de los relaves. Entonces fue una señal de alerta solamente ya al comienzo, ¿no? Aquí vemos ya la ruptura que tuvo en el pie. Eso sucedió en el año 2009. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió ese piping? Durante la construcción del dreno de fondo hubo problemas para la adecuada construcción del filtro. Entonces, ese dren
estuvo bloqueado por el material que fue colocado encima. O sea, el agua no podía percolar hacia el dren, y como el agua busca el camino más fácil, ¿no?, de menor permeabilidad, salió por la frontera de la presa. Entonces fue un esquema de la explicación del fenómeno, ¿no? Entonces el dren estaba mal construido. Ya eso fue un problema gravísimo, ¿no?, de drenaje. ¿Qué se hizo, no, la empresa para remediar esto, dar una mitigación? Hizo unas obras de refuerzo el año 2012, ¿no? Construyó un tapete drenante en el medio, ¿no?, de la altura, para facilitar la salida del agua hacia el exterior. Y a la vez hizo un refuerzo con enrocamiento para aumentar el peso en la base y disminuir la probabilidad de ruptura del talud. Esta era una medida, digamos, mitigadora, ¿no? No era lo ideal, más fue lo que se pudo hacer en ese momento. Adicionalmente a este problema del dren de fondo, las galerías, tanto del hombro izquierdo como del hombro derecho, comenzaron a deformarse. No estaban asentadas sobre un terreno apropiado, ¿no? Tenían una cimentación deficiente y comenzó a salir agua sucia, bueno, agua con material, lo cual es indicio de que hay una erosión interna. Inclusive dentro de la presa aparecieron sinkholes o dolinas, o sea, hundimientos de la superficie de la presa. Entonces el material estaba siendo cargado hacia afuera y eso era algo peligroso, ¿no? Entonces el segundo sistema de drenaje interno estaba funcionando mal. Para solucionar esto, se hizo un tratamiento de fundación con el sistema de jet grouting. El jet grouting es una técnica de mejoramiento del terreno que utiliza una mezcla de agua-cemento a presión, a velocidades bastante elevadas, para formar columnas más rígidas, ¿no? Como vemos aquí a la derecha. Columnas que varían entre 1,5 a 3 metros, dependiendo de la técnica. Entonces hizo ese tratamiento bastante costoso y también delicado para de alguna manera disminuir el asentamiento de esas galerías. Pero no dio resultado, o sea, continuó el problema, no fue solucionado. Para evitar mayor erosión interna, esas galerías fueron clausuradas. Entonces, el segundo sistema de drenaje fue clausurado y fue algo también que influenció bastante en la ruptura. Entonces, el agua que entra, ¿no?, producto de la infiltración natural del terreno, de los taludes adyacentes y de la lluvia, no podía salir fácilmente. Se iba a crear una acumulación de agua dentro de la presa. ¿No? Otro concepto también importante es la playa de relaves, ¿no? Durante la operación y el apilamiento de relaves se tiene que respetar esta zonificación. Si el diseño dice que tiene que tener 200 metros de playa, que es de la faja de relave arenoso, eso se tiene que respetar. Sin embargo, durante la operación de la mina, muchas veces no se consigue. Es difícil, se requiere bastante control operativo para que el relave cumpla una granulometría especial. Entonces, hubo algunas épocas
a lo largo de la vida de la represa, en que esta playa, esta distancia mínima de la playa, ¿no?, ¿verdad?, no se respetó. ¿Y qué pasa cuando no se respeta? Aquí vemos, ¿no? Esta línea de aquí es la línea de separación del relieve arenoso y el relieve fino, ¿no? Que voy a... Aquí, este es el límite. Y esta distancia tiene que ser por lo menos 200 metros, ¿no?, de separación. Pero eso no se respetó. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo varió esa distancia a lo largo de los años, ¿no? Hubo épocas como esta fecha que tuvo menos de 200, ¿no? Aquí vemos 200. Todos estos años estuvo menos de 200. Y aquí sí cumplió, ¿no?, la especificación técnica, el manual de operación. Entonces, ¿eso qué, cómo influye? Hay el relieve fino se contamina, se puede decir, el relieve arenoso. Entonces, hay ciertas regiones en el cual el relieve fino penetra en la región que solo debería ser el relieve arenoso. Entonces, ¿esto en qué influye? El relieve arenoso tiene una mayor resistencia y se deforma menos y tiene mayor permeabilidad. Entonces, es un material más apropiado para resistir las fuerzas. Y las superficies de ruptura consideran que va a existir esta superficie de ruptura dentro del relieve arenoso. Pero si ya hay una región que tiene relieve fino, entonces aquí crea un punto débil, ¿no?, un plano débil de resistencia. Aquí también. Entonces, esto hace que este factor de seguridad sea menor, que sea más probable una ruptura porque la resistencia del material no es la adecuada, ¿no? Aquí vamos a ver un video de... Okay. This was the Fundao Dam as it existed on November 5th, 2015. The purpose of the dam was to store sand tailings and slimes, which are the waste byproducts of the iron ore mining process. This was Dike 1 on El dique 1. November 5th, 2015. Dike 1, along with the natural sides of the river valley, acted to enclose the area for tailing storage. Each side of the river valley helped to enclose the area and is called an abutment. This is the right abutment, and this is the left abutment. The design of the dam called for sands and slimes to be separate from each other. The dam's design called for sand tailings to be stored in the Dike 1 reservoir. Sand tailings are a mixture of sand-sized particles, hence the name. Water can generally pass through and drain from the sands. The dam's design called for a second dike, Dike 2, which was upstream from Dike 1 to retain slimes. Slimes, unlike sand. Bueno, aquí vemos el relieve fino, ¿no?, que es llamado de slimes en esta presentación. Sands are more like clay. Y aquí vemos la presa, cómo estaba el momento de la ruptura. Aquí menciona un setback, o sea, hubo un retiro del talud, porque esta galería que estaba aquí, se detectó que podría sufrir daño si es que si se apilaba material encima. Entonces, para no dañar la galería, se tuvo este setback o retiro de talud.
lo cual a primera vista parece algo bueno, ¿no? Para la estabilidad, porque vamos a tener un talud más horizontal, pero esa primera impresión es engañosa, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces aquí está el dique 1. Y aquí vemos la sección, ¿no? Tenemos el dique 1, el dique 2, el relave arenoso y el relave fino atrás, ¿no? Como era el concepto o el diseño original. Y a cada crecimiento de la presa se construye una berma, ¿no? Y la presa a lo largo de los años iba aumentando de altura. Y aquí vemos, ¿no? Este retiro que fue realizado, ¿no? Como un cambio al diseño original. Entonces, si hacemos una sección en esta región, la región izquierda, vemos que la playa no tuvo esa distancia mínima de 200 metros. Entonces hubo en ciertas regiones que hubo la penetración de ese relave fino dentro de la zona del relave arenoso. El nivel de agua, por eso aumentó, ¿no? Y el apilamiento encima de esta fundación, de esta región de relave fino, produjo un incremento de presión en este material que no podía resistir esa fuerza. Y el nivel de agua aumentó, iba aumentando, ¿no? Como hubo ese retiro, ¿no? Ese retiro, esta región iba a producir mayores esfuerzos sobre un material no apropiado. Entonces, ¿qué pasó? El material de relave fino era susceptible a licuefacción o licuación. Unas muestras de laboratorio fueron sometidas a ensayos triaxiales y van a ver aquí lo que pasa. Is slowly removing the stress from the sands, the same way that stress was removed from the sands at Fundao as the slimes underneath were squeezed forward. Watch carefully. Notice that abruptly and without any observable indicators, the sands collapse. Bueno, hubo un colapso, ¿no? Entonces colapsó el material, un colapso súbito a causa de la licuación. Entonces vemos aquí que ya progresivamente va produciéndose la licuación y después ya la ruptura del talud. Bien, como segunda parte, ¿no? Voy a presentar también la ruptura de la presa de Relaves 1 de la mina Córrego de Fellón.
municipio de Brumadinho, ¿no? Que es popularmente conocida como la presa de Brumadinho. Esta presa de Brumadinho tenía una altura de 86 metros. La ruptura ocurrió el 25 de enero del 2019 y hubieron 270 víctimas, ¿no? Más que en Fundão. Y fue el mayor accidente de trabajo en Brasil. No vemos aquí la imagen, ¿no? Está totalmente con vegetación. Fue construida en 1976 por la compañía Ferteco Mineração, localizada en el municipio de Brumadinho, estado de Minas Gerais, en Brasil, y fue adquirida por la empresa Vale en abril de 2001. También fue construida por el método de altiamiento aguas arriba, ¿no? Igualmente que en Fundão, ¿no? Vemos que se va construyendo un dique de partida y se va apilando el relave y se va construyendo otro dique encima del material de relaves. El mineral es de hierro, igual que en Fundão, ¿no? Longitud de cresta 720 metros, altura 86 metros. Área de exposición de relaves 250.000 metros cuadrados, volumen de 11 millones de metros cúbicos. Y esta presa, ¿no? Terminó de construirse en 2013, ¿no? Paró la operación. Entonces, en el tiempo de que ocurrió la ruptura estaba sin apilamiento. ¿No? Vemos aquí la sección típica, la fundación tiene un tapete drenante, los diques, ¿no? Y el relleno o relave granular. Esta, como es una presa de mayor antigüedad, la técnica aún no era tan apurada, o sea, era una técnica antigua para la disposición de relaves. ¿No? Y aquí vemos una sección típica, el dique, ¿no? De suelo laterítico. El suelo laterítico es un suelo tropical, intemperizado, altamente intemperizado que existe en Brasil. Es un suelo de buena resistencia cuando compactado y cuando es compactado también tiene poca permeabilidad. Una característica, ¿no? de esta presa, como es antigua, más de 45 años, no tenía un sistema de drenaje interno o no se encontró evidencias, o sea, no se encontró planos ni documentos que dijeran que tenga un drenaje interno, ¿no? Y a lo largo, ¿no? de cada altiamento se proyectaba un drenaje local, ¿no? Que ven aquí, es bastante pequeño, así un drenaje pequeñísimo en cada de estos diques, que era muy insuficiente, ¿no? Prácticamente no tenía drenaje interno. Al igual que Fundão tuvo bastantes problemas respecto a eso. Y vemos, ¿no? Tuvo 15 etapas de construcción, 15 altiamentos, ¿no? Vemos que la altura que fue alta 18, 21, la firma que hizo la consultoría del proyecto y la firma de construcción, ¿no? Para cada altiamento tuvo un estudio, ¿no? O sea, fueron realizadas investigaciones geotécnicas, cálculos de estabilidad, especificaciones técnicas, etcétera, para cada etapa del proyecto. Y también tenía instrumentos, ¿no? Instrumentación geotécnica, incluido piezómetros, inclinómetros, medidores de caudal, hitos topográficos, pluviómetros, como vemos aquí en la planta, ¿no? Entonces era una presa que estaba monitoreada. Había geotécnicos que revisaban las lecturas del nivel de agua, de deformación, y aparentemente no tenía ningún problema. O sea, no había señales o indicios de un movimiento o señales de alerta, ¿no? Y encima de eso estaba desactivada, o sea, no estaba en operación. Además, se hacía un monitoramiento satelital, ¿no? Por interferometría, ¿no? INSAR, que es bastante popular hoy en día. Muchas minas lo tienen, que
el satélite brinda información de las deformaciones que existen dentro del terreno, ¿no? Vemos los puntos rojos, ¿no? Que tienen deformaciones, en este caso 70 milímetros, que ya señala una tendencia de movimientos. Y bueno, con esta información se confeccionó, ¿no? Vectores de desplazamiento. Aquí vemos la temporada, ¿no? De cada 3 meses se hacía un procesamiento y vemos que había una tendencia hacia un movimiento hacia abajo y levemente lateral. Más que en la interpretación de los ingenieros no era una señal de alerta todavía para que indique una ruptura. Adicionalmente, se hacían campañas de sondeos geotécnicos, ¿no? En este caso con CPTU, equipamiento CPTU. ¿Qué es el CPTU? Es un equipo de penetración de una punta instrumentada que mide la presión de poros y mide la resistencia del terreno. Entonces, es uno de los equipos más utilizados hoy en día para auscultar el terreno y obtener parámetros geotécnicos. Vemos aquí también en la planta, ¿no? La cantidad de ensayos de sondeo CPTU que se hicieron en el año 2005, 2016, 2018. Y vemos aquí un perfil de lo que significa estos CPTUs, ¿no? De los datos que presentan, ¿no? Vemos la resistencia de punta, resistencia de fricción y presión de poros. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por ejemplo, en estas regiones la resistencia de punta es baja. O sea, es un terreno poco resistente. Y añadiendo a eso, en esta misma profundidad, tenemos que el exceso de poro presión es alto. Entonces nos indica un material fino de baja resistencia. Efectuando una serie de cálculos de interpretación, se genera esta carta, ¿no? De SBT, que indica el comportamiento del suelo. Estas dos regiones a izquierda señalan un comportamiento arenoso o bien drenado, o sea, más resistente. Estas siguientes dos regiones es un comportamiento intermedio o transicional, y estas dos regiones más a la derecha es un comportamiento de material fino, que ya es una señal de alerta, que es un material de menor resistencia, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, menos resistencia más exceso de presión de poros, y vemos que está ya próximo a esta región aquí de poca resistencia, ¿no? Entonces, si esta línea amarilla ya alcanza esta región, ya es una señal de alerta, ¿no? Lo que corresponde a sondeos. Y aquí es otra forma de graficar eso, ¿no? En la carta de clasificación del comportamiento de material. Toda esta región que está aquí, ya es, si cada punto es un punto de caracterización del material. Si estos puntos están aquí en esta región, ya también podemos señalar que es un comportamiento contráctil, un comportamiento de poca resistencia. Y como vemos en este caso, los sondeos indicaron eso. Lo ideal es que estén por esta región, ¿no? Región de mayor resistencia. Y con este conjunto de sondeos se pudo hacer una caracterización de la sección, ¿no? Ya dividir por zonas dónde está el material más fino, dónde está el material más grueso.
Y con lo cual ya podemos hacer análisis geotécnicos, ¿no? Análisis de estabilidad, modelamiento numérico, calcular el factor de seguridad, calcular la deformación, etcétera. Ya podemos con esta información hacer procesamiento con software especializado en geotecnia, ¿no? Y calcular una superficie de ruptura, ¿no? Y un factor de seguridad. También la deformación, ¿no? Vectores de desplazamiento, etcétera. Entonces ya tenemos nuestro modelo geotécnico. Este modelo fue realizado después de la ruptura, ¿no? Por los expertos que investigaron la falla. Uno de los aspectos también que influenciaron en la falla fue la permeabilidad del material. En una presa de relaves típica, lo ideal es que el material más permeable esté al frente, en la frontera, ¿no? K1 mayor que K2, mayor que K3. K2 es la región intermedia y K3 es la región hacia aguas arriba. Entonces, esto es lo ideal, que vaya graduándose la permeabilidad. Más permeable en frente, en talud, y menos permeable hacia atrás. Pero en el caso de Brumadinho, los diques, ¿no? Fueron de material de suelo laterítico, que como dijimos tiene poca permeabilidad cuando está compactado. Entonces aquí era más impermeable que esta región. Entonces el agua de infiltración quedaba retenido aquí, no podía salir. Entonces, lógicamente, el nivel de agua nivel de agua era elevado porque quedaba aquí sin poder salir, ¿no? Quedaba empozado. Entonces, ese es otro aspecto que influyó en la ruptura. Mucha acumulación de agua, ¿no? Otro punto, se hicieron análisis mineralógicos del material, en este caso relave grueso, y se detectó que había ciertas cohesión entre las partículas. O sea, como era un mineral de hierro, con el tiempo se había producido una leve cohesión. O sea, un link, un vínculo entre las partículas, ¿no? Aquí un poco. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que este relave grueso en realidad no es tan grueso así, ¿no? Es 20 a 50% de material fino no plástico. Lo que es llamado de relave fino tiene entre 50 y 90% de finos, ¿no? En este caso de relaves de Brumadinho. Tenía un alto contenido de hierro, un bajo contenido de cuarzo, menor que 10%. Entonces, esta mineralogía es bastante diferente de los suelos naturales. Los suelos naturales son mayormente compuestos de cuarzo, no de hierro. Entonces, ¿en qué influye esto? Que este material es bastante diferente de los suelos estudiados por la literatura. Entonces, nuestra literatura corresponde mayormente a literatura extranjera, ¿no? Canadiense, australiana, Estados Unidos. Las fórmulas que usamos para calcular la resistencia, las fórmulas que usamos para calcular la licuación, interpretar los ensayos, no fueron hechas sobre este tipo de material, fueron sobre otro tipo de material. Entonces, no se puede aplicar directamente al análisis geotécnico de este tipo de relaves con alto contenido de hierro. Otro punto es que es sobre los suelos no saturados, ¿no? Mayormente, cuando el suelo no está saturado, tiene una mayor resistencia que un suelo saturado. Entonces, cuando un suelo no está saturado, tiene una cohesión aparente, ¿no? Vemos en un eje tridimensional, ¿no? Con un sigma y una resistencia al corte. Y aquí vemos la envolvente de Morcollum, que
hemos estudiado en mecánica de suelos en un espacio 2D. Pero si añadimos un tercer eje con la succión mátrica, vemos que cuando la succión, o sea, cuando el material está más seco, el material disminuye de humedad, se produce un incremento de resistencia, se produce una cohesión aparente, la cohesión va creciendo. Entonces, este suelo que es más seco tiene más resistencia. Y esto va a influir en la estabilidad de talud, ¿no? Vemos aquí cuando aumenta la succión, aumenta el factor de seguridad. Cuando la succión es 0, disminuye el factor de seguridad. Las variaciones pequeñas de succión pueden hacer que un talud falle. Y ya para avanzar el siguiente video. Uma semana após o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, novas imagens de câmeras de segurança mostram mais detalhes do desastre. Ao meio-dia, 28 minutos e 25 segundos do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a desmoronar. Ela está localizada num complexo de mineração que pertence à Vale, a 50 km de Belo Horizonte e a 19 km do Instituto Inhotim. Aproximando a imagem da câmera 1, é possível notar funcionários e um carro tentando fugir da avalanche de lama. No momento em que estourou no chão, a onda de minério chegou a alcançar uma altura praticamente 12 vezes maior do que as pessoas que estavam naquele ponto. Em apenas 25 segundos, a onda de rejeitos já destrói um alojamento de um ITM, uma instalação de tratamento de minério. Algumas pessoas que estavam no topo da barragem conseguiram se salvar. Em meio minuto, a lama já invade a área de carregamento, local onde o minério é amontoado por empilhadeiras e carregado em vagões para ser escoado através de uma ferrovia. A próxima imagem mostra a área de carregamento neste ponto de vista. Em pouco tempo, a lama cobre as pilhas de minério. Ao lado direito do vídeo, uma picape busca uma rota de fuga. Um trator também tenta escapar, mas os rejeitos cercam e quase engolem completamente os veículos. A locomotiva também é destruída pelos rejeitos que já estão por todo o canteiro. O motorista da picape e o passageiro conseguiram se salvar. Eles ajudaram a resgatar o motorista do trator, que também foi um dos sobreviventes. De uma segunda câmera próxima à barragem 1, vemos outro ângulo do rompimento. Ela mostra que a encosta da barragem também desmorona e que a ITM vista pela outra câmera já está destruída. Resta apenas a empilhadeira de minério do local. De volta à primeira câmera, o rio de lama devastou toda a área, que é tomada pela poeira. Repare que 2 carros e um caminhão aparentemente conseguem fugir pela estrada de terra à esquerda. Eles estão neste caminho, buscando contornar a área de carregamento. Neste momento, passaram-se cerca de 3 minutos desde o rompimento da barragem.
Aproximando a imagem novamente, é possível ver que há um carro e outro trator tentando encontrar uma saída. Há também um sobrevivente na empilhadeira. Os veículos andam por uma rota próxima à barragem 6. Ela sofreu alguns impactos do colapso da barragem 1 e está sendo monitorada. Além desta, as barragens 4 e 4A também foram atingidas pelo vazamento. E neste local funcionava o centro administrativo da Vale, onde havia o refeitório que estava lotado no momento em que a onda de rejeitos atingiu a estrutura. As barragens 7, Menezes 1 e Menezes 2 não foram atingidas. Exatamente após 7 dias de buscas, o número de mortos já chega a 115 pessoas, enquanto há ainda 248 desaparecidos. Desde sábado, dia 26 de janeiro, nenhuma pessoa foi resgatada com vida. Bien, algunas de las conclusiones que llegó el panel independiente, que fue conformado por expertos en geotecnia que investigaron esta ruptura, es que el diseño resultó en talud alto construido por el método aguas arriba, ¿no? Actualmente la legislación brasileña ha prohibido este tipo de construcción métodos aguas arriba. Ya en Chile y en Perú están prohibidos desde hace poco más de tiempo, porque causa principalmente los sismos, ¿no?, que hay en nuestra región de Perú y Chile. En Brasil no hay actividad sísmica importante. Más a raíz de estas rupturas ya ha sido prohibida. Ese retiro del talud, ¿no?, ese setback, contribuyó a que la fundación sea sobre los relaves finos. Una falta de drenaje interno, ¿no?, que resultó en altos niveles de agua dentro de la presa, principalmente en el pie. El tipo de material, ¿no?, tenía un alto porcentaje de contenido de hierro que creó una cohesión entre partículas que favoreció una falla frágil. Y previo a la falla hubo una alta e intensa precipitación regional que ocasionó la pérdida de succión y consecuentemente la pérdida de resistencia. Y como reflexiones finales, ¿no?, ¿cuál es la causa de estas tragedias, ¿no?, si pudieron ser evitadas? ¿Cuál es el rol de ingeniero civil? ¿Podrán ocurrir más tragedias como estas, ¿no? Es puntos para reflexionar a nosotros como profesionales de ingeniería, ¿no? Y en fin, es que quería presentar a usted. Estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy interesante. Rubén, tienes una pregunta en el documento. Muchas gracias, doctor Gino. Muy interesante su presentación, tal como dijo Lorna, impactante las imágenes que mostraba, y eso nos hace pensar en cuál es la necesidad, ¿cierto?, que tiene, en este caso como ingenieros civiles especializados en geotecnia, el impacto que puede dejar en la sociedad, ¿cierto?, cualquier, en este caso, desastre que mostró. La pregunta es de Rafael Martínez Rojas, dice: buen día. ¿Diría usted que es indispensable realizar análisis mineralógicos a los relaves? Sí, es indispensable, como ya fue descrito, ¿no?, durante la presentación. Este tipo de materiales no es el mismo que los que están presentes en la literatura, ¿no? Entonces, las ecuaciones que normalmente usamos no nos dan confiabilidad, ¿no? Entonces, es necesario un estudio profundo, ¿no? Nunca está de más ahondar en las investigaciones, en este caso de análisis mineralógico, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Otra pregunta de nuevo de Rafael Martínez dice, ¿el uso de materiales que utilizan, perdón, el uso de materiales que utilizan nanotecnología podría ser de gran uso? Entiendo, hay unas investigaciones que están realizándose en Chile, me parece, sobre un mejoramiento del material de relaves con el uso de material, de otro tipo de materiales. No sé si se refiere a ese. Creo que es zeolita, me parece. Y dice, me refiero a materiales que puedan agregarse a los relaves. Ujú. Mm, eso es. Jorge Sandoval, otra pregunta, dice, aparte del retiro controlado y monitoreado del relave, ¿existe algún tipo de obra de barrera que permita mitigar y disminuir el paso del fino a la playa de arena gruesa? Eh, lo más usual es hacer un control operacional de durante la construcción, la disposición de los relaves, respetar el proyecto, ¿no? Respetar el manual de operación. Y si no se cumple, rehacerlo, ¿no? Tiene que rehacerse de nuevo la operación, ¿no? Ese a veces tan simple y tan difícil porque muchas de esas decisiones influyen en la mina, ¿no? De alguna manera reducir la producción en algún periodo de tiempo para permitir que se genere un material apropiado para esa playa de relaves, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Jorge Pupiri dice, excelente presentación. Una consulta. ¿Qué lineamientos generales se sigue hoy en día en la proyección de depósitos de relaves para que no ocurran desastres como Brumadinho y Montpoli? Ok. Actualmente, ¿no? Se publicó ya unas directrices, ¿no? A raíz de todos estos accidentes, las empresas mineras se reunieron y elaboraron un documento para que señala, ¿no? Los compromisos que deben cumplir, que indica compromisos respecto a gobernanza, compromisos con el medio ambiente, con los derechos humanos. Y a raíz de eso también la legislación minera en Brasil cambió. Eh, entonces, esto es con la intención de que no vuelva a ocurrir, porque aparte de las grandes pérdidas, ¿no? Pérdidas humanas y en medio ambiente, también hay pérdidas económicas millonarias que inclusive pueden quebrar una empresa. Entonces, la legislación cambió y en Brasil, por ejemplo, la recomendación que para las presas construidas aguas arriba sean descomisionadas, o sea, sean destruidas, se puede decir, para que dejen de existir. Entonces, ese material, esas presas están siendo excavadas, ¿no? Ya no, para que no existe ese riesgo, ¿no? Si se imaginan una presa de varios millones de metros cúbicos ser retirada totalmente, implica excavaciones de millones de metros cúbicos. Es una inversión bastante grande, más que se tiene que hacer para cumplir con las nuevas leyes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra pregunta también de Jorge Pupiri dice, ¿qué recomendaciones y acciones podría aplicarse en base a las experiencias presentadas en esta presentación para depósitos existentes, donde era muy común realizar construcciones de muros aguas arriba? Sí, ya para las presas existentes, ¿no? La ley señala que tienen que descomisionarse, ¿no? O sea, tiene que excavarse. Y inclusive hay un plazo para cumplir eso. Ujú.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Recomendamos, ¿cierto?, que hagan sus consultas escribiéndolas por el chat. Si nosotros las vamos a poder leer para que les pueda responder el doctor. Agradecemos su participación, por supuesto. Quiero comentar, solamente leer un comentario del ingeniero Víctor Flores que dice: buenas tardes, muchas gracias, doctor, por compartir tan importantes conocimientos y experiencias. Y dice luego: ¿quién diseña, calcula, construye y controla este tipo de obras para que sean muy seguras y no pongan en riesgo a una población? Importante lo que dice Víctor Gracias. Flores. Por el momento no hay otra pregunta, doctor. Y también, Ok, gracias. aquí, otra más. Dice Jorge Sandoval: se nombró la diferencia de permeabilidades entre el frente de la presa y las zonas del relave. ¿Se pueden realizar mejoramientos en los suelos del frente? Sí, bueno, se pueden hacer lo que se denomina un batres, ¿no? Eh, depositar material compactado en el pie de la presa para aumentar su estabilidad, ¿no? Que tenga un mayor peso en el pie del talud, de manera de aumentar el factor de seguridad, ¿no? Para que sea más estable el talud. Sobre la Perfecto. permeabilidad, no es algo bastante complicado. Por ejemplo, en Brumadinho, ¿qué se hizo? No? Como se tenía ese problema de la permeabilidad, se hicieron drenos horizontales, o sea, perforaciones dentro de ese talud, y se hicieron varios drenos de 60 metros de profundidad. Pero uno de ellos tuvo un problema de salida del material, o sea, de salida de flujo cargando material finos. Entonces, a veces más que bien puede hacer daño a la estructura, ¿no? Si no son bien ejecutados. Entonces, ese es el riesgo de ejecutar drenes, perforación de drenes horizontales, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Rafael Martínez Rojas dice: sin contar con pruebas de succión, ¿qué correlaciones podría usted recomendar usar para predecir la curva característica de los relaves? Bueno, es difícil, ¿no? Porque si es un estudio eh, ejecutivo, ¿no? Para la construcción de una presa, lo más interesante es hacer las pruebas de succión. Ya para un estudio conceptual se puede usar algunas correlaciones hay varias, ¿no? Utilizando la granimetría, más que no necesariamente sería lo mejor, ¿no? Más para un estudio conceptual puede ser apropiado. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo tengo una consulta aprovechando. ¿Cuál es la diferencia en este caso de, imagino que muchas, ¿cierto? Pero desde su punto de vista, la apreciación técnica, me refiero a la técnica como desde la academia, ¿cierto? A la práctica en sí de estos depósitos de relave y su comportamiento, eh, ¿cómo decirlo? Tan imprevisto a veces. Sí, bueno, hay un gap, ¿no? Hay una diferencia bastante grande que en los últimos tiempos las empresas intentan, ¿no? Intentan disminuir y capacitando y entrenando a los ingenieros, tanto que diseñan y operan. Eh, es un tema actualmente en bastante eh, desarrollo. Hay grupos de universidades tanto de Australia, Chile y en Brasil que están investigando sobre el tema de relaves. Es un estado del arte, se puede decir, bastante complejo y realmente es necesario un esfuerzo, ¿no? Para capacitar y entrenar profesionales que actualmente no existen en el mercado. El mercado de ingeniería geotécnica es bastante amplio y está en bastante desarrollo. Existe una falta de profesionales especialistas en relaves.
¿no? Fue tema de un congreso recientemente, Tailings 2021, en el que se habló de la escasez global, ¿no? No solamente aquí, sino en el mundo, por profesionales especializados en relaves. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es su consejo para el ingeniero joven, en este caso, que está recién saliendo al mundo laboral y si se quiere dedicar al relave, en este caso? ¿Su consejo sería especializarse más y luego trabajar, o trabajar directamente para ganar experiencia y luego especializarse? Sí, bueno, es un mundo bastante, se puede decir, que da bastantes satisfacciones, ¿no? En fin, por la geotecnia puedes conocer varios lugares, trabajar con varias empresas, y es un mundo bastante rico en experiencias. En fin, hay varios caminos, ¿no? No hay un solo camino, ¿no? Que voy a estudiar y después trabajar, o trabajar y estudiar. Yo creo que si se te presenta la oportunidad, sería aprovecharla, ya sea estudiar, hacer una maestría o posgrado, postítulo. O si te presenta la oportunidad de trabajar también, pero siempre pensar que se tiene que desarrollar los dos temas, ¿no? Que si te toca trabajar primero, también a la vez estudiar, ya sea puede ser por tu propia cuenta, o si te toca estudiar e investigar, ¿no? Estar siempre en contacto con los profesionales que ya están trabajando, y siempre ver que ese conocimiento debe ser aplicado, ¿no? Tener una aplicación. Entonces, muchas veces uno no escoge, ¿no? Sino la vida te pone ese camino, más siempre pensar que unir la teoría y la práctica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra consulta aquí de Charbel Chapana dice, Espera, Rubén. sí, por En el supuesto, chat hay una segunda pregunta de Rafael Martínez Rojas. una segunda pregunta. Sí, para que lo veas en el listado, por favor. Correcto, voy. Lorna, perdón, ¿es esa de si no cuenta con pruebas de succión? ¿A esa te refieres? Exactamente. Sí, esa la hice. Perdón. Sí, la de Sí, sí, intervención. no hay problema, muchas gracias, Lorna. Charbel pregunta, ¿cree usted que debe existir una rama que combine la geotecnia y las estadísticas para evitar desastres como estos? Por dar un ejemplo de la imprecisión de existir ciertos suelos que, realizando una serie de exploraciones, por ejemplo, Mount Poly, no funcionan como indican el criterio del valor promedio. Ok, bueno, ya existe, ¿no? Ya existe la geoestatística, que se usa mucho en geología. Y en sí caminamos a eso, ¿no? Solo que en la práctica no se realiza comúnmente, ¿no? Excepto si son proyectos muy importantes. Pero es algo que debemos aprofundar, ¿no? Profundizar, que se usa la estadística, no tener solamente, ¿no? Muchas veces se caracteriza la resistencia de un material con un ensayo o dos ensayos para caracterizar millones de metros cúbicos de relaves, ¿no? Se tiene que tener una buena cantidad de ensayos para aumentar la confiabilidad y, y procesarlos estadísticamente, ¿no? Entonces, tiene que tener siempre un enfoque estadístico y con una cantidad razonable de ensayos y sondeos, ¿no? Cuanto más sondeos y ensayos, vamos a disminuir el riesgo de falla, y eso va a ser mejor para la ingeniería, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Por orden, ¿cierto? Juan José Franco Senosain dice, tiene dos preguntas. La primera es, ¿recomienda realizar solo análisis numérico en 2D para analizar la liquidación en presas de relaves que fallaron? Uh-huh. Depende de la geometría, ¿no? En el caso de Brumadinho,
el panel de expertos hizo análisis numérico 3D para obtener el factor de seguridad. Entonces, es importante también no solo que el análisis sea una 2D o 3D, sino que quien lo hace esté suficientemente capacitado para entender el comportamiento y las limitaciones del software o el comportamiento del material, ¿no? Muchas veces el análisis 2D, que es más simple, nos puede dar ya una idea confiable, ¿no? Dependiendo de la geometría de la presa, ¿no? Ok, la otra pregunta de Juan José es, ¿qué análisis de estabilidad debieron hacerse en las fallas de presas de falla que mostró? Sí, también, ¿no? En el reporte de la falla de Brumadinho, los expertos hicieron análisis de esfuerzo de formación, considerando el comportamiento del material, que es un comportamiento frágil. Y eso muchas veces no es hecho en la práctica. En la práctica, mayormente, dependiendo de la complejidad de la estructura, se hacen solamente análisis por equilibrio límite, más el análisis equilibrio límite no considera la ruptura progresiva del talud, que puede, digamos, solamente te da un promedio del factor de seguridad. Pero dentro de tu superficie de ruptura puede haber zonas que ya fallen sin que toda la estructura falle, o sea, fallas localizadas. Y eso no puede ser de alguna manera detectado solamente con análisis de equilibrio límite. Por eso son importantes también análisis de esfuerzo de formación. Perfecto. Rafael Martínez dice, el uso de técnicas geoestadísticas como el kriging, ¿sabe usted si se ha aplicado a relaves? Sí, sí se ha aplicado. Perfecto. Sí se ha aplicado, es interesante y es algo que debería ser más utilizado, ¿no? La complementa Rafael, dice, si esta técnica se ha aplicado para predecir las propiedades de relaves. Bueno, se tiene, por ejemplo, en Brumadinho se hizo una distribución estadística del índice vacíos. Entonces, con los resultados de ensayos y sondeos. Y esa estadística se ingresó como datos para el modelaje de los materiales dentro de la presa, ¿no? Correcto. Perfecto, muchas gracias. Juan José dice, ¿qué análisis de estabilidad de taludes y análisis de licuación se realizaban en las presas que fallaron durante la operación del depósito? No tengo ese detalle, ¿no? de lo que se realizaba, pero sí se realizaba análisis de licuación. Inclusive, ¿no? Se calculaba la resistencia de pico y la resistencia ya post licuación. Normalmente no utilizamos literatura extranjera, ¿no? En caso, por ejemplo, el método de Olson, que fue bastante usado en aquella época. Perfecto, acá dice Rafael de nuevo, a falta de pruebas de succión, realizar un análisis de flujo transitorio usando un comportamiento completamente saturado. ¿Cree usted que es aceptable? Es importante, ¿no? Sobre todo hacer las pruebas de succión, que depende de tu estructura, ¿no? Si estás hablando de una presa de relaves, es ya algo riesgoso, ¿no? Pero si es un terraplén de 6 metros, 7 metros, que no va a tener consecuencias, puedes usarlo, ¿no? Más unas pruebas de succión comparado con
con el riesgo, las consecuencias de una falla, es algo que se debe hacer, ¿no? No se debe obviar tener toda la información posible, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Por el momento, recordamos, ¿cierto?, que se puedan inscribir para recibir su certificado de participación de esta charla. El link está en el chat. Hemos recibido algunas respuestas. Otra pregunta dice Jorge Regada, ¿qué opina del uso del jet grouting como solución para el mejoramiento en los relaves? Sí, se ha aplicado, por ejemplo, en Perú, en una mina, un colega tuvo oportunidad de hacer jet grouting. Fue aplicado con éxito en Perú. Es un método costoso, depende del precio del mineral también, a veces no es viable, mas sí es posible en algunos casos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien, hasta el momento esas son las consultas que han habido. Gracias por hacer sus preguntas. Si hay más, no duden en escribirlas. Vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, ¿qué les parece si prendemos nuestras cámaras para sacar una foto de esta conferencia que ha dado el doctor Gino para los asistentes? Gracias, Luis. Gracias, señor Víctor. Ahí están prendiendo las cámaras. Súper bien. Bien, entonces, preparados para la foto. Vamos, 1, 2, 3. Bien, vamos otra vez a una foto. Si me pueden ayudar los chicos de geomecánica, por favor, con sus cámaras también. Y tomando Claro. fotos, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bien, hasta el momento no hay más preguntas. Recuerden de nuevo inscribirse y seguir nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando este video en nuestro canal de YouTube del Grupo de Geomecánica de las Subterráneas de la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad del Paraíso, Chile. Muchas gracias a todos por su participación y les deseamos que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Gino, por habernos compartido este tremendo tema acerca de los accidentes que se pueden dar en los relaves. Estuvo muy interesante. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco Lorna, Rubén, Jorge, Charbel también por la invitación. Ha sido una experiencia muy agradable poder compartir, ¿no?, con la Universidad de Valparaíso y todos los asistentes. Gracias por sus preguntas, ¿no? Y estoy a su disposición para alguna otra oportunidad. ¿No? Un abrazo de aquí de Brasil. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Ok, gracias. Hasta luego.